con una oración, también el himno, tema de nuestra programación, y vamos con el pastor Daniel Ospina, que nos acompañará con el estudio de Génesis 6, 1 al 8, titulado La maldad de los hombres. Precioso Padre, glorioso Señor y Salvador nuestro, alabado y glorificado seas ahora y por la eternidad. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos ante el trono de la gracia para rogarte, Señor, la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, nuestra mente que sea impresionada por Él, para que tengamos entendimiento y sabiduría en todas las cosas que debamos tratar en esta mañana, porque tú seas utilizando a cada uno de tus siervos, Señor, que haya esa conexión tan vital de su mente con sus labios, con todo su ser, para que al transmitir tu palabra sea de vida para vida, sea luz en el camino de cada una de las personas, así como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, quédate con nosotros en este otro segmento y te rogamos que sean muchas las personas que acudan al llamado para que podamos recibir esa luz, esa salvación representada en Cristo Jesús. Lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos. Donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz Como nuestro ponente del día de hoy está el pastor Orlando Lemos, capítulo 17 del libro de Génesis. Estoy corrigiendo la información que había dado. Me equivoqué porque fui muy atrás. Entonces, el pastor Orlando Lemos es el ponente del día de hoy y nos va a tratar el tema de Génesis 17. Que fue la señal en este momento. Génesis 17 es la renovación del pacto. Abraham se convierte en Abraham y se introduce la circuncisión. Entonces tenemos a nuestro amado pastor Orlando Lemos. Vamos a hacer la oración. todo lo que ha creado Dios, alce su voz para cantar.
Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les regale una hermosa semana llena de bendiciones a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Vamos a hacer una oración para dar inicio al mensaje de esta mañana. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, rogamos en esta mañana tu bendición, rogamos en esta mañana tu perdón. Rogamos en esta mañana, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar tu palabra en este momento. Tu bendición para cada hermano y hermana que está conectado, que está conectada a través de esta plataforma, Señor, y que madruga, Señor, para buscarte a ti con todo su corazón. Te pido, poderoso Dios, que en este día tu gracia esté con cada uno de tus hijos aquí en este grupo y también, Señor, en toda la faz de la tierra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hoy corresponde el mensaje que está basado, fundado en el capítulo 17 del libro de Génesis. Acá en el título que tiene el capítulo es La circuncisión, la señal del pacto. Y comenzamos leyendo el capítulo 17 desde el versículo 1 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad por perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de, de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás más, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón:
¿A un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, el año que viene por este mismo tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos amados, vamos a pedirle a la persona encargada para ir a las dos primeras oraciones, que es la oración de alabanza y la oración de confesión. Invitamos a mi hermana Giselle para que tenga el momento de alabanza y el hermano Víctor el momento de confesión. Mientras tanto, los demás vamos a grupos reducidos. Recordemos saludar, presentarnos e ir a la oración correspondiente del momento. Alabanza y confesión. Adelante, mis amados. Buenos días, hermanos, bendiciones. Empezamos con la oración de alabanza. En la palabra Dios dice en Salmo 100, versículo 4 y 5. Entra por tus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza. Alábalo y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, en esa mañana venimos ante tu presencia para alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre, porque tú te lo mereces, Señor. Para ti es la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia se renovó en cada uno de nosotros en esta mañana y en cada uno de nuestros familiares. Gracias te damos por la vida, por la salud y por tus bendiciones otorgadas en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, también por el descanso que nos permitiste obtener en la noche que ya pasó y por absolutamente todo. Señor, te alabamos por tu creación, por tu infinita misericordia, por las provisiones diarias que tú nos das y por absolutamente todo, Señor. Gracias, Señor, por tu pacto, Señor. Gracias te damos por la provisión que hiciste era enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros y por eso nos tienes aquí reunidos, Señor. Gracias por esta programación, por
por esta lluvia tardía, Señor, que nos permites estar aquí congregándonos de manera virtual para exponer tu palabra y así llegar a muchos lugares más. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú mereces esa majestad, mereces ese reconocimiento, Señor. Gracias te damos, oh Padre eterno, por absolutamente todo lo que haces en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares, Señor. Gracias por tu creación, gracias por esta lluvia que está cayendo, Señor, y gracias por absolutamente todo. Quédate con cada uno de nosotros, te lo agradezco y te lo pido en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, estando ante tu presencia, Señor. Padre, bendícenos a todos. Nos acercamos con nuestros corazones contritos y humillados delante de ti, al trono de la gracia, para confesar nuestros pecados, Señor. Escúchalos a todos, uno a uno, los que están en las diferentes salas haciendo esta oración y los que están en YouTube en este momento están con nosotros aquí. También, Señor, escúchales su confesión, porque cuando confesamos nuestros pecados, somos liberados y viene a nosotros la dicha del perdón. Así como en el Salmo 32, ese salmo en el que David expresa ese momento en el cual él va al Señor humillado. Señor, asimismo nosotros lo hacemos hoy. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Ha confesado su pecado delante de ti, Señor. Padre, aquí estamos, recibiendo el gozo de la salvación, recibiendo, Señor, la bendición para que podamos estar aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por tu amado Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendícenos a todos en esta hora y que podamos estar en armonía contigo, Señor, en paz, para recibir este alimento espiritual que has enviado a través de nuestro pastor Orlando Lemos. Bendícenos a todos y que este llamado sea, Señor, tenido en cuenta en nuestros corazones. Sí, también escúchalos también para todo el que llegue arrepentido a ti. Tú no lo echas fuera, sino que lo recibes. Así, Padre, todos estamos aquí, Señor, ya listos, prestos a escucharte, Señor. Bendícenos a todos y que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado a nosotros, Señor. Amén. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, por tu grande amor, porque tú estás aquí con nosotros.
Aún está abierta la puerta de la gracia para que todos entremos en armonía contigo, Señor. Así como estuvo abierta la puerta del arca para que entremos, así está abierta hoy esa puerta de la gracia. En Amén. Cristo Jesús. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de En Jesús. nombre de Amén. nuestro amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Adelante, mi querido pastor. Vamos a esperar un momento que regresen todos. Ok. Muy bien, mis hermanos, continuamos en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 17. Como dijimos, ya hemos leído el contenido del capítulo 17. En el capítulo 17, hermanos, hay algo interesante que necesitamos recordar. Vamos a colocarnos en contexto. Recordemos que Sara y Abraham toman una decisión contradictoria, una decisión contraria a la voluntad de Dios, y es la de dar a su sierva como segunda esposa a su esposo Abraham. Disculpen un momento que se me apaga el computador y voy a colocarlo a cargar. Entonces, toman esa decisión apresurada sin tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? A veces a nosotros también nos pasa la misma circunstancia, nos da la misma circunstancia. Nos sucede la misma circunstancia. Tomamos a veces decisiones sin tener en cuenta la voluntad expresa de Dios. Dios le había prometido desde el comienzo de su llamado, desde el capítulo 12, le había prometido a Dios a Abraham hacerlo el padre de muchas naciones, que muchos descendientes saldrían de, de sus lomos, para decirlo así, y que Sara sería la madre de esa descendencia. Pero en una forma apresurados ellos tomaron la decisión de buscar ayudar, tratar de ayudar a Dios en esa promesa que Dios había hecho, concediéndole a Agar a Abraham. Interesante esto, hermano, porque si nosotros leemos el contexto nos vamos a dar cuenta algo interesante. Abraham sigue su propia voluntad. Y a partir de ese momento, hermanos, transcurren más de 10 años en los cuales Dios no habla más con Abraham. Así que ahora en el capítulo 17, Dios nuevamente vuelve a qué? A enfocar o a entablar una nueva conversación con Abraham. Dice aquí el capítulo 17, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, ya habían transcurrido alrededor de 13 años. Ya Ismael tenía 13 años en ese tiempo. Así que ya había pasado una cantidad de años en los cuales, mis hermanos, Dios había dejado de hablar, porque es interesante, hermanos, que Abraham
había tomado su propio camino. Por eso Dios se le aparece, habla con él y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Es la primera vez, hermanos queridos, en que Dios se revela a Abraham con ese nombre, Dios Todopoderoso, El Shaddai, El Shaddai. Y miren la petición que le hace Dios a Abraham. Anda delante de mí. Anda delante de mí. Hermanos, esto quiere decir que como Abraham había tomado su propia voluntad, se había apartado de la voluntad de Dios, no estaba caminando al lado de Dios y por no caminar al lado de Dios había cometido ese error de buscar solucionar su problema de descendencia de forma humana. Ahora Dios le está diciendo, mira, anda delante de mí y sé perfecto. El comentario bíblico adventista, hablando al respecto de esto, toma dos personajes de la Biblia que no andaban delante de Dios, sino que era lo contrario. Caminaban junto a Dios, caminaban al lado de Dios. Y estos dos personajes que la Biblia presenta en el libro de Génesis son Enoc, que caminó con Dios 300 años. Y el otro personaje que presenta aquí el libro de Génesis es Noé, quien también caminó con Dios y fue perfecto. Fue perfecto. También se dice de otro personaje bíblico como Job, que era un hombre recto, perfecto y separado del mal. Dios ahora le dice a Abraham, anda delante de mí, es decir, sigue mi camino, sigue la senda por donde yo voy, pero tienes que ir delante y yo voy detrás conduciéndote, porque Abraham lamentablemente no pudo hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora Dios era el que lo llevaba por delante para que él pudiera aprender cómo hacer la voluntad de Dios. Este capítulo 17, mis hermanos, Dios renueva el pacto que ya había establecido con Abraham, pero que Abraham había quebrantado porque él siguió su propio camino y no el camino de Dios. Y en esta renovación del pacto, Dios introduce algo interesante. Y es que Dios ahora le dice que para restablecer ese pacto tendría que hacer algo físico. Y entonces aquí se introduce como una señal del pacto perpetuo la circuncisión. La circuncisión. Y en esta mañana yo quiero hablar un poquito acerca de en qué consiste la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en la eliminación del prepucio, es decir, la piel elástica que cubre al glande en el pene del hombre, dejándola expuesta de forma permanente. Este procedimiento se realiza frecuentemente en recién nacido. Por eso Dios le dijo a Abraham al 8º día. Pero noten ustedes, hermanos, cuando Dios hace esta propuesta a Abraham tiene alrededor de 99 años. Y las personas que pertenecían a la casa de Abraham ya eran personas prácticamente todas adultas. El niño que se menciona en la casa de Abraham es Ismael y ya Ismael a esa edad tiene 13 años. Por lo tanto, hermanos, para las personas adultas este procedimiento y en esa época era mucho más dolorosa porque no se utilizaba anestesia. Entonces, al practicarse en la casa de Abraham, esto produciría mucho dolor y la recuperación duraría varios días.
Esta se realiza frecuentemente en recién nacidos por motivos culturales, también por motivos religiosos o por motivos higiénicos. O sea que la circuncisión podría tener estas tres connotaciones interesantes, aunque también puede llevarse a cabo en niños mayores o adultos para tratar condiciones, especialmente condiciones médicas como la fimosis. Hay algunos aspectos clave de la circuncisión. Primero, el procedimiento. En el procedimiento se extirpa una parte del prepucio, la cual puede hacerse con anestesia en este tiempo en que estamos viviendo nosotros, pero en la época de Abraham no existía la anestesia y había que hacerlo directamente. La recuperación suele ser rápida, especialmente en los bebés. Por eso Dios dijo que al octavo día todo varón debía ser circuncidado. Ahora, el motivo por el cual se practica la circuncisión. En este tiempo, actualmente, además de la tradición común en el judaísmo, en el islamismo y en otras religiones donde se practica todavía la circuncisión, se realiza por razones de higiene y prevención de enfermedades. Así que actualmente algunas personas han sido sometidas a la circuncisión por cuestiones de salud. ¿Cómo reducir el riesgo de infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH y también el cáncer del pene? Hay otras razones médicas para la práctica de la circuncisión. Se indica para tratar la fimosis o imposibilidad de retraer el prepucio. Para fimosis, prepucio atascado detrás del glande, o balanitis, que es la inflamación o infección del glande en el aparato reproductor del hombre. Hay algunos riesgos, y estos riesgos son poco comunes, pero puede incluir sangrado, infección, dolor o raramente una extirpación excesiva o insuficiente de la piel del prepucio. Una vez retirado entonces el prepucio, la piel no vuelve a crecer y deja expuesto al glande. La circuncisión, de acuerdo con la Biblia, es un rito físico de eliminar el prepucio masculino, establecido por Dios a Abraham, de acuerdo con el Génesis capítulo 17. Y es una señal perpetua del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Representa la circuncisión la pertenencia al pueblo elegido. Es decir, una persona que quería ser parte del pueblo elegido por Dios debía someterse a la circuncisión. En este caso, hermanos, la circuncisión era clave porque era la forma de cómo yo podía hacer parte del pueblo de Dios. Un varón podía ser parte del pueblo de Dios. Así que la circuncisión en el Antiguo Testamento representa la pertenencia al pueblo elegido, la obediencia a la ley, y en el Nuevo Testamento simboliza una transformación espiritual interna, porque ya en el Nuevo Testamento se habla no de la circuncisión del prepucio del hombre, sino de el corazón, del corazón. Tiene un significado, hermanos, y un propósito bíblico. En primer lugar, hermanos, la circuncisión es la señal de la alianza o del pacto del pueblo de Dios con su Dios. Establecida en el Antiguo Testamento, servía para sellar el pacto divino, identificando a los varones como propiedad de Dios. Toda persona que era circuncidada pertenecía a Dios, era y hacía parte del pueblo de Dios.
Así que también la circuncisión en la antigüedad, hermanos, en el pueblo de Israel, era un asunto de identidad. Por eso era un requisito obligatorio para todos los descendientes de Abraham y para los extranjeros que habían nacido en sus casas, marcando la separación y santidad del pueblo de Dios. La circuncisión, de acuerdo con lo indicado en Génesis capítulo 17, debía realizarse al 8º día del nacimiento del varón. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona que la verdadera circuncisión no es solo física. Y allí fue donde el pueblo cayó en un problema, el pueblo de Israel cayó en un problema, porque ellos se contentaban solo con la circuncisión física, pero no veían el significado espiritual de ese acto de la circuncisión, Así que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se menciona que la verdadera circuncisión no es solo física, sino espiritual, implicando la eliminación de la impureza moral y la entrega del corazón a Dios. Podemos leer un texto muy importante que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer allí Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Allí la palabra del Señor dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Miren ustedes, hermanos, noten ustedes que Dios no solamente quería que el hombre se circuncidara, que cortara su prepucio, sino que también circuncidara su corazón. Esta es la parte espiritual. Y la circuncisión verdadera no es solamente la de la carne, sino la de nuestro corazón. También en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de la verdadera circuncisión. Así que en capítulo 2, versículos 28 y 29, que vamos a leer en este momento, allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: 28 y 29 de Romanos capítulo 2. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. Así que ese es el símbolo, hermanos, que debe realmente tener este procedimiento de la circuncisión, y debía tenerlo en el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, la circuncisión en el Nuevo Testamento no era obligatoria para los creyentes gentiles, porque Dios con los creyentes gentiles hizo un nuevo pacto. Y recuerden ustedes, hermanos, que en el primer concilio que hizo la iglesia, allá en Hechos capítulo 15, se tomó la decisión de que no se debía hacer la circuncisión en los creyentes gentiles, que ellos solamente tenían que abstenerse de ciertas cosas que propuso la iglesia en esa época, y de esa manera ellos podían ser parte del pueblo de Dios del momento. Así que la circuncisión no era obligatoria para los gentiles. Así que con el nuevo pacto, la circuncisión física dejó de ser obligatoria para la salvación, siendo reemplazada por la fe y el bautismo. En Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12,
Allí dice el apóstol Pablo lo que sigue. Versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él, es decir, con Jesús, fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Interesante este texto de Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Hermanos queridos, hoy la circuncisión o la señal del pacto que Dios ha dejado es el bautismo, es el bautismo. Hay un significado espiritual. Pablo enseña que la verdadera circuncisión es la que realiza Cristo, despojándose de la naturaleza pecaminosa. En resumen, mis hermanos, fue la circuncisión una señal física indispensable en el tiempo del pueblo de Israel para el pacto con Dios, pero que evolucionó a una metáfora de purificación espiritual interior en el cristianismo, cuando Cristo vino. Ahora, hermanos, ya hemos hablado acerca de el tiempo que Dios guardó silencio con relación a Abraham, 13 años, desde el nacimiento de Ismael. Así que esto quiere decir, mis hermanos, que Dios no abandonó a Abraham, sino que lo dejó para ver cómo le resultaba su decisión, y la verdad que fue algo tremendo, porque en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, 13 años, hubo muchos problemas familiares dentro del círculo familiar de Abraham. Y ustedes pueden notarlo allí en el capítulo 16 y en el capítulo 17 del libro de Génesis. La larga demora de parte de Dios de aparecerse otra vez a Abraham tenía probablemente un propósito. No era el propósito de castigarlo nada más, sino de corregirlo de su impaciencia, de la manera como él actuó, tomando las cosas en sus propias manos y no permitiendo que Dios hiciera su voluntad. Por eso Dios ahora se le aparece a Abraham diciendo que él es el Dios todopoderoso. Es la primera vez que aparece esta expresión en toda la Biblia, y aparece exactamente aquí en el capítulo 17. En el capítulo 17. Leo aquí un comentario que dice: desde el nacimiento de Ismael no se registra que hubiera recibido ninguna otra revelación divina. Y parece que Abraham pensaba que Ismael era el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que como Dios no le hablaba, como Dios no le decía nada, él pensó de que, bueno, Dios se contentó con lo que él hizo. Pero no fue así, mis apreciados hermanos. Estando ahora listo para renovar su promesa a Abraham, Dios lo encontró algo escéptico. Por esta razón, Dios se presentó como el Dios todopoderoso, para el cual nada sería imposible, sin importar cuán difícil pareciera a los hombres. También comentamos al inicio de este mensaje, hermanos, que Dios le pide a Abraham que ande delante de él. Hay una diferencia manifiesta entre la expresión usada para designar la vida de Enoc y la vida de Noé. Y esta orden que Dios le da a Abraham. De los dos primeros patriarcas se dijo, caminaron con Dios. Al paso que a Abraham se le pidió que caminara delante de él. Esto, mis hermanos, nos sugiere un grado menos completo de comunión. Es decir, Abraham no había alcanzado el ideal que Dios quería para su vida, y ahora tenía que marchar delante de Dios para que Dios lo pudiera conducir a él, y así de esa manera enseñarle a tomar buenas
decisiones. Decisiones. También le pide a Dios que sea perfecto. Así como la justicia recibida por la fe, que es la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable caminar delante de Dios, que es la santificación, se necesitaba para que se mantuviera. Esta exhortación quizás haya sido una revelada referencia al hecho de que la vida pasada de Abraham no había sido enteramente intachable. Recuerden ustedes, hermanos, que Abraham venía de errores en errores, cometió muchos desaciertos, especialmente cuando dijo que Sara no era su esposa, ni le mintió a los egipcios, una cantidad de cosas que lo metieron en problemas precisamente por no ser perfecto delante de Dios. Dios, sin embargo, quería que Abraham entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar más completamente a la altura de la excelsa norma de pureza y santidad de Dios. Abraham fue llamado a una experiencia más elevada que la que hasta ese momento había conocido. Dios entonces le pide renovar el pacto, renovar el pacto. Además, al renovar el pacto, Dios le da la promesa de que sería el padre de una muchedumbre de gentes, tanto él como Sara. No era Ismael, era el hijo que saldría de su relación con su esposa, con Sara. En el versículo 5, Dios cambia el nombre de Abraham a el nombre de Abraham. Fue el primero de varios hombres a quienes Dios les cambió el nombre. Recordemos que a Oseas Dios le puso el nombre de Josué. También fueron cambiados, el nombre de José fue cambiado por otro nombre extranjero. Encontramos también que Daniel y sus compañeros también recibieron nombres extranjeros. Y hubo otros hombres que tuvieron cambio de nombre. En el libro de Apocalipsis, el Señor nos da la promesa de que nos dará un nombre nuevo a nosotros si perseveramos y alcanzamos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios cambió el nombre de Abraham. Fue el primero de varios hombres a quienes Dios les cambió el nombre. Los nombres eran de una suma importancia para los antiguos que lo que son para nosotros hoy día. Todos los nombres de origen semíticos tienen un significado y expresan un sentimiento de gratitud para los padres. Así que en la antigüedad los nombres no eran colocados por ser colocados, sino que tenían algo que ver con las emociones y los sentimientos de los progenitores. Así que se estableció el pacto de Dios con Abraham. Y este pacto sería perpetuo por toda la eternidad. Y ese pacto, hermano querido, te alcanza a ti y me alcanza a mí. Ya no es con la señal, hermano, de la circuncisión, que es la señal externa. Ahora es con la señal interna de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón, ratificada, hermanos, por el bautismo, que nos da la oportunidad y nos da el privilegio de una vida nueva en Cristo Jesús. En el versículo 15 encontramos que aparece la primera vez en que es mencionado Sara por su nombre, Sarai. Dios le cambia entonces su nombre Sarai, que significa princesa, por el nombre de Sara, que significa una princesa para todos. Antes había sido la princesa de Abraham, pero de allí en adelante sería la princesa para todos sus descendientes. Dios le daría a ella un hijo y muchos reyes saldrían de ella. Al escuchar estas palabras, Abraham se postra y se ríe. Ahora, hay algo interesante con esta expresión de que Abraham se ríe. ¿Por qué se rió Abraham? Abraham no se rió, hermanos, porque se gozaba de la noticia, no.
sino que esa risa expresaba duda. Y podemos leerlo, hermanos, allí mismo en el capítulo 17. ¿Por qué? Porque Abraham le dice a Dios, ¿será que un hombre de 100 años puede engendrar? ¿O una mujer de 90 años como tiene Sara podrá sentir alegría? Ya se había terminado, hermanos, el ciclo de la vida para ellos. Así lo dice el apóstol Pablo en Hebreos, que un hombre casi ya muerto, y Dios trajo a la existencia una nación, hablando acerca de Abraham y la edad que éste tenía. Así que esa risa, hermanos, no fue de gozo, sino de duda. Él dudaba porque ya su edad era muy avanzada, pero para Dios, mis hermanos, no hay nada que sea difícil. Desde el versículo 18 al 21, el diálogo de Dios gira en torno a Ismael e Isaac, el hijo de la promesa. Dios le asegura a Abraham que tendría un hijo con Sara, que su nombre sería Isaac. Abraham se había aferrado a la idea, noten esto, hermanos, que la promesa de Dios se cumpliría con Ismael. Y él se había hecho esa idea porque como Dios no le hablaba, él pensó que Dios estaba de acuerdo con lo que él había hecho. Pero no era así. La promesa que Dios le había hecho a Abraham en el principio era que de la relación de él con Sara saldría un descendiente. Un descendiente. Mis hermanos queridos, así que Abraham estaba contento de aceptar al hijo de su propio plan, aún en lugar de aquel que naciera de Sara. Además, esto le ahorraría la turbación de renunciar públicamente a su plan para Ismael como un heredero suyo. Así que él pensó que Ismael sería verdaderamente el cumplimiento de la promesa de Dios, pero no era así. Abraham, mis hermanos, cumplió a cabalidad todo lo que Dios le había pedido que hiciera. Tomó a Ismael y lo circuncidó a la edad de 13 años. Se circuncidó él y su hijo. Hermanos queridos, vamos a las oraciones de petición. Luego hacemos un corto resumen y le damos el paso a nuestro pastor Joel Doria para que nos haga la oración final. Gracias, Pastor Orlando Lemos, por el mensaje de esta mañana. Vamos a quedarnos aquí en sala principal y vamos a hacer lectura de cada una de las peticiones que han efectuado nuestros hermanos y usted luego nos acompaña en una oración por cada una de ellas. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su inmenso amor, por su cuidado para con cada uno de nosotros. Señor, te alabamos por tu inmenso amor hacia cada uno de tus hijos. Tu hija Sonia desea un feliz inicio de semana. Tu hija Grace confirma diciendo amén. Rosides viene, Señor, en oración, colocando a Santiago, el cual se encuentra con quebrantos de salud y se encuentra en cuidados especiales. Coloca también a Juan Ahumada para que le dé mucha fortaleza y le cuide. Y cuide lo que le ha regalado. Oh Dios, gracias porque tus hijos, confiando en las promesas y en tu palabra, Señor, acuden a ti en oración. También viene Ana María pidiendo en oración por la salud de Cristina, de Juan Fernando, y por su vida espiritual la coloca en tus manos. Tu hija Grace ruega por salud integral en la vida de cada uno de los seres que conforman su familia. Que el Señor les tome
y los haga enteramente suyos. Nuestra hermana Nelcy Borges pide en oración por la salud de su madre. La coloca delante de tu presencia, Señor, por la salud de su hermana en Cristo, por Lupe Camargo, que Dios la tome y sean sanadas conforme a su voluntad. También viene Sonia, Señor, delante de tu presencia, en oración dándote gracias por darle la oportunidad de traer niños de la iglesia a su casa para pasar juntos un fin de semana, donde pueden compartir de la naturaleza y también de tu palabra. Al igual, Señor, coloca a una de sus hermanas, la cual tiene serios quebrantos de salud, y para que tú, oh Dios, le animes a seguir agradeciéndote y alabándote. También da agradecimientos por darle algo más de pesos, o sea, colones, el dinero, Señor, para continuar ayudando a niños de escasos recursos. Y ella dice, aleluya, yo digo, gloria a Dios. Alcira Salinas da los buenos días y pide oración por la salud de su hija, Ladies, y por su yerno Jesús Alberto. También coloca a Celeste, quienes tuvieron un accidente ayer y tienen algunos moretones. Gracias porque has cuidado su salud, has cuidado su vida, oh Dios. Además viene pidiendo por Giovanni Ortega de Albania, quien se encuentra con serios quebrantos de salud y un diagnóstico complejo. Tú, oh Dios, eres experto en lo complejo para los humanos, pero para ti no hay nada que supere tu poder. Diamantina piden oración por sus hijos, Yasser, Diana de Nilsson, Eileen Ximena, Erika, Marcel, y pide por la salud espiritual. Giselle da los buenos días y piden oración por los familiares que le has dado, para que se consagren sus vidas a ti, oh Dios, y también coloca su vida espiritual. Nuestra hermana Marina viene en oración pidiendo por la salvación de sus hijos. Y Nubia, Señor, agradece a ti por su recuperación. Alabado y glorificado seas, oh Dios, escucha el clamor y la intercesión de tu hijo Orlando Lemos. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, tú, oh Señor, habitas la eternidad, pero también vives, Señor, con todos aquellos que son quebrantados de espíritu y humildes de corazón. Padre, en esta mañana has escuchado cada una de las peticiones que nuestros hermanos han colocado, Señor, y me uno en esta mañana, Señor, a cada uno de sus clamores para rogarte, Señor, que conforme a tu gracia, conforme a tu beneplácito, tú puedas contestar y responder a cada una de estas peticiones. Hay hermanos que están pidiendo, Señor, por su sanidad. Hay hermanos que están en clínicas, hospitales, en cuidados intensivos. Te rogamos que tu santa presencia esté con ellos, Señor, y que otorgues a cada uno de ellos la sanidad de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Padre Celestial, se ora también por nuestros hijos. Hay hermanos que están colocando a su familia en tus manos, Señor, para que tú operes un milagro en cada uno de sus corazones, en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias, en cada uno de sus hijos e hijas. Rogamos, Señor, para que
tú seas con cada uno de ellos, con la hermana Diamantina, con la hermana Alcira, Señor, que colocan a sus familias en tus manos. Y hay otros hermanos más que no menciono, Señor, pero que tú sí conoces y has escuchado sus nombres pronunciados aquí en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, que extiendas tu diestra poderosa. Toques, Señor, cada corazón, toques cada vida, toques cada persona, toques cada hogar, cada familia. Y tú restauras y restituyas, Señor, el bienestar para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que tú salves a cada uno de nuestros hijos, que salves a nuestras familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero concluir en esta mañana leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 21. En adelante dice: Decidme los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito: regocíjate estéril, tú que no das a luz. Grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de los que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana y nos regale a todos nosotros un hermoso día. Gracias, Pastor Orlando Lemos, por el mensaje de esta mañana. Gracias al equipo del domingo por llevar adelante la programación. Y a cada uno de los que han estado allí escuchando la palabra del Señor. Somos libres en Cristo y a través del Espíritu Santo, Él domina nuestras mentes para que podamos seguir las pisadas del Maestro, a saber, Cristo Jesús. Recordamos hoy a las 5:50, esta sala estará abierta. Bueno, la sala de Zoom estará abierta y estará conduciendo la programación nuestra hermana Glorita Gómez, donde se estará orando por cada uno de los hermanos enfermos y también dando recomendaciones sobre salud. El día de mañana el equipo del día lunes estará activo desde las 3:45, donde esta sala estará abierta y podemos participar del Reavivados, de la guía de escuela sabática. También tendremos mensajes para la primera infancia y continuaremos con el fascinante estudio del libro de los comienzos del libro de Génesis. Invitamos al pastor Joel Doria para que nos acompañe en oración de gratitud, nos dé la bendición final y nos despediremos con una pieza musical. Adelante, Pastor Joel. Amén. Amén. Poderoso Señor que estás en el cielo,
Te damos gracias porque a través de Cristo Jesús, todos los que en esta mañana estamos aquí y cada miembro de nuestra familia, somos libres en el Señor Jesús. Sácanos de la esclavitud del pecado y ayúdanos a vivir una vida consagrada al cielo. Derrame en esta mañana sobre toda la familia y sobre cada persona que se ha conectado por este medio la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Que nos ayudes a pertenecer a tu pueblo escogido desde ahora hasta el día que nos veamos cara a cara con Jesús para nunca separarnos jamás. Envíe su Santo Espíritu en nuestras vidas y en la vida de cada hermano que hoy le ha buscado y también de cada amigo. Estas bendiciones las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que en este día hemos invocado el sagrado nombre de Dios. Excelente día en la compañía de Dios para todos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Pastor Joel Doria, por la oración y la bendición final. Queremos recordar a todos nuestros hermanos que tenemos un canal de YouTube. Los mensajes que aquí se presentan a partir de las 4:30 todos los días son proyectados por YouTube. Usted le puede volver a ver, usted puede compartir con sus amigos, siempre y cuando usted esté inscrito al canal, automáticamente nosotros enviemos la señal por YouTube. A usted YouTube le genera una alerta de que está el Ministerio Lluvia Tardía transmitiendo. Invitamos a los hermanos a que hagamos uso de esta herramienta. No nos quedemos solo nosotros con el mensaje. Este mensaje debe llegar mucho más lejos. Y usted es un invitado a ser multiplicador de este mensaje. Que Dios os guarde. Vamos a despedirnos a través de esta pieza musical. Feliz día para todos. Este mensaje debe llegar mucho más lejos. Y usted es un invitado a ser multiplicador.